El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este camino y recorrido cuaresmal, las lecturas hoy, queridos hermanos, nos hacen referencia al Viernes Santo. El libro de la sabiduría, escrito muchísimos años antes del Señor Jesús y de la Semana Santa y de la celebración de la fiesta de las tiendas, nos recuerda, nos anticipa y hace como un presagio de lo que será el Viernes Santo y de la forma en que el mal siempre está buscando cómo envolver el bien para que se desvanezca el bien, desaparezca o al menos tratar de ocultarlo a los ojos de quienes desean hacer el bien, vivir en el bien, hacer que los demás se contagien del bien. Se decían los impíos razonando equivocadamente. Lo dice el libro de la sabiduría, que es fuente de la sabiduría. Y la sabiduría es Dios. No hay otro que encarne la sabiduría como lo hace Dios. Lo demás es algunos rasgos de inteligencia, algunos rasgos de intelectualidad, algunos rasgos de conocimiento, pero la sabiduría es de Dios, porque Él mismo es la sabiduría. Se decían los impíos razonando equivocadamente: acechemos al justo. El justo, el único justo, es Cristo Jesús. El único justo es Cristo Jesús. En el momento en que se escribía el libro de la sabiduría, todavía no se conocía al Hijo de Dios, porque todavía Dios no había determinado el momento para venir a redimir toda su creación. Pero ya la sabiduría que conoce y sabe perfectamente descifrar los signos de los tiempos, ya presagiaba lo que sería el Viernes Santo.
Esta lectura del libro de la sabiduría, queridos hermanos, que es muy hermosa, nos está anticipando y nos está diciendo, nos vamos acercando a Jerusalén, a la Semana Santa. Es lo mismo que el Señor Jesús en muchas ocasiones le decía a sus discípulos, vamos subiendo a Jerusalén, el Hijo del Hombre tendrá que padecer, ser vilipendiado, abofeteado, ser sacrificado, llegar al madero de la cruz, subir a la cruz, morir en ella para que se cumpla la palabra de Dios. Obviamente, resucitar y glorificar la creación. Y por eso habla el texto bíblico. Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Si esto te está sucediendo, vas bien, vas bien. Si esto nos ha sucedido, vamos bien. Si llevamos una vida diferente, vamos bien. Si llevamos una vida de rodillas al Señor, va bien. Si no peleamos con nadie, vamos bien. Si solamente en el momento en que se nos pide un concepto y una opinión, hablamos de la sabiduría, vamos bien. Si no nos apropiamos las palabras del Señor Jesús en su palabra para decir una respuesta, dar un argumento, acomodándome a lo que quiere escuchar la sociedad, vamos bien. Si no lo hacemos, si lo hacemos, vamos muy mal, queridos hermanos, y todo el mundo nos va a querer, y todo el mundo nos va a amar, y todo, entre comillas, pues, porque eso no es amor, porque eso es un comportamiento falso, hipócrita, fariseo de la sociedad para con nosotros. Por eso, la forma de la sociedad, socavar los cimientos de la iglesia, de la fe, los buenos preceptos que nos enmarcan la palabra de Dios, es darnos duro para tratar de opacarnos y tratar de silenciarnos y que en algún momento, pues, por tener a la sociedad contenta y no echarme absolutamente a nadie de enemigo, pues entonces voy sucumbiendo a los preceptos de la ley de Dios y me voy de él, de su lado, a vivir como vive la sociedad. Ojo, queridos hermanos, no somos fundamentalistas islámicos. Nosotros no vamos a matar por la fe. Nosotros vamos a amar por la fe, a adorar y a glorificar a Dios por la fe, para suplicarle la gracia que nos ha sido concedida a nosotros para todos nuestros hermanos y sobre todo aquellos que sí matan por la fe, porque no están de acuerdo a los preceptos o a la filosofía que comulgan o a las diferentes ideologías que llevan unos añitos de nacidas en la sociedad y entonces quieren acabar con la institución de la iglesia que por 2020 años Cristo Jesús ha sostenido y nosotros reconocemos que está vivo y verdadero en medio de ella. Cuando reprochemos, cuando digamos, cuando expresemos por medio de nuestro vivir que no estamos de acuerdo con los comportamientos, planteamientos y filosofías de la sociedad,
vamos a tener todo esto que dice la palabra de Dios. Acechemos al justo que nos resulta fastidioso y se opone a nuestro modo de actuar. Nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios. Es más, se considera hijo de Dios. Cuando eso nos esté sucediendo, queridos hermanos, es porque vamos bien, pero no nos empecinemos en que eso se dé. No tenemos nosotros que hacer fuerza de absolutamente nada, sola y exclusivamente, como lo decía el Papa Francisco, a un chico en uno de los encuentros mundiales de la juventud, que se le acercó y le dijo: Santo Padre, tengo un compañero que es ateo, ¿qué debo decirle? Y el Santo Padre en la Macarena en Medellín nos decía: a mí lo único que se me ocurrió fue decirle, lo que menos tienes que hacer es decirle algo. Demuéstrale con tu comportamiento dónde está la fe y qué es lo que hay que responder. Con el comportamiento. Ámalo. No le tienes que decir absolutamente nada. Ámalo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No como los fundamentalistas islámicos, hijos. Estrellar aviones, tirar bombas, inmolarse donde haya harta gente en una mezquita. No. Ese no es el camino, eso no es lo que quiere Dios, eso no es lo que quiere Dios. Para ver, querido Dios, eso, y para hacernos la invitación a que hiciéramos eso nosotros, cuando le presentaron a la mujer adúltera, les había hecho explotar esas piedras que llevaban en las manos a ellos mismos y los había volado lejos. Pero él, ¿qué les dijo? Tranquilos, no se preocupen, ya la trajeron. Ahora, el que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. Se fueron yendo, dice el texto bíblico, empezando por los más viejos, los que manejan la sabiduría y el conocimiento, entre comillas, del pueblo, porque de esta sabiduría no tenían absolutamente nada. Queridos hermanos, desde el texto bíblico de la palabra de Dios, de la primera lectura, nosotros tenemos pues que reconocer que se nos está recordando qué es lo que va a pasar el Viernes Santo con el Señor. Y que si al Señor, al Hijo de Dios, le sucedió todo eso por defender la palabra, por mostrar el reino de los cielos, con toda seguridad, no porque yo lo diga, sino porque Él mismo se lo dijo a los apóstoles y a sus discípulos. A ustedes también les va a suceder lo mismo que a mí. Entonces no nos extrañemos ni vengamos aquí llorosos, padres que en la casa no me entienden, en el trabajo. Se preocupen, hijos. Eso está escrito y asegurado. Ánimo, mis valientes. Palabra de Dios, Santa Eucaristía, Santa Comunión diaria, vida sacramental, en estado de gracia, Santo Rosario y amor a la Santísima Virgen María y suplicar la intercesión de los santos son las herramientas del cristiano católico convencido y practicante. Queridos hermanos, para muestra un botón en el mensaje del Evangelio hoy. Es muy triste uno leer este mensaje del texto bíblico y decir, queridos hermanos, una vez que sus hermanos se hubieron marchado a las fiestas, él iba para las fiestas, la fiesta de las tiendas. Habían 3 fiestas en Jerusalén: la fiesta de la Pascua, la fiesta de las tiendas. El Señor Jesús subía
a la fiesta de las tiendas, pero él sabía que ya lo estaban buscando. Entonces, miren, para no arriesgar a su gente, él decide quedarse un poco más, que se vayan sus familiares y luego él se va incluso por otro camino. A mí eso me parece lo más duro y lo más triste de este texto. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, no mostrándose mucho, sino a escondidas. El Hijo de Dios andando a escondidas, porque la sociedad ya lo ha identificado y sabe que él es el que reprocha contra sus criterios. Su sola presencia le resulta insoportable. Lleva una vida distinta a todos los demás, va por caminos diferentes, no se considera moneda falsa y esquiva a los impuros y se proclama dichoso ante los soberbios y proclama y presume de tener a Dios como Padre. Por eso lo están buscando y por eso él se tiene que esconder, queridos hermanos. Por eso el Señor Jesús les hace un fuerte grito, dice el texto bíblico. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, no se ocultó. O sea, trata de disimular la situación, pero va al templo, a su casa, a la casa del Padre, y desde allí predica y desde allí le grita a la gente. A mí me conocen y conocen de dónde vengo. Porque todos decían, pero si ese es de allí, ¿cómo va a ser el Mesías? El Mesías tiene que venir en medio de truenos y centellas y ser poderoso y venir con una vestimenta más grande y más especial que la de Goliat. Y como él llega y entra en un burrito, a nadie le da confianza. Pero el Señor es el Hijo de Dios y con su predicación fue moviéndoles el piso a todos hasta llevarlos al borde de realizar todo lo que habían maquinado, todo lo que habían pensado, a justiciarlo a punta de mentiras, llevarlo al patíbulo de la cruz, subir a la cruz y morir por todos nosotros y por ellos también, por ellos también. Dios lo permita que ellos también estén en estos momentos por su último encuentro con el Señor, disfrutando del reino de los cielos. El mensaje del texto bíblico, queridos hermanos, soporta, le da plenitud al primer testamento, al libro de la sabiduría, y nos hace énfasis de que el Señor Jesús, dando cumplimiento a la palabra, vivió todo lo que había descrito el libro de la sabiduría y los profetas. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Hijo, la hora nuestra no ha llegado. Todavía estamos acá en el templo, todavía podemos hablar, todavía podemos compartir la palabra de Dios, todavía podemos celebrar la Santa Eucaristía, todavía podemos fortalecernos para que vamos a vivir en una sociedad que no nos quiere, queridos hermanos, porque somos parte de una iglesia retrógrada, anquilosada, y que ellos consideran que ya debe desaparecer. Yo amo a Cristo Jesús, me hizo sacerdote por su bondad y su misericordia, y mientras goce de la gracia de Dios, defenderé la iglesia y trataré con el mensaje de la palabra de Dios de que podamos fortalecernos todos, seamos mayoría y cada día reconozcamos más la presencia de Dios en nosotros, no para ir a pelear con nadie, sino
para ser un ejemplo de vida, un testimonio de vida que haga dar gusto. Que una persona en algún momento nos pregunte, venga usted, ¿por qué vive como tan tranquila, como tan tranquilo, como en paz? Para usted como que no existen los problemas, usted qué es lo que hace, a quién le ora, cuál es su iglesia. Entonces, como Felipe el apóstol, le digamos, venga, yo le muestro dónde vive el que me da la gracia de vivir así. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.